Todo va bien, vamos a terminar en 40 minutos. Si usted se fija, ese es el tema que vamos a llevar adelante el día de hoy. Muy conocido por infecciones de transmisión sexual, conocido como la gonorrea. Gonorrea, han debido escuchar varias veces. Prácticamente es una de las causas más vistas, producto de la secreción purulenta. El agente causal es este que estamos viendo aquí, el Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Vamos a ver siempre un poquito de lo que es la parte clínica. Si usted va leyendo esta parte, en función de la explicación, lo más importante que usted debe conocer es que la pus, aquí tenemos polimorfo nuclear, células epiteliales, y estas estructuras son diplococos que inclusive asemejan un espacio, y esto es mucosa, fibras, prácticamente una microfotografía de lo que es la pus, y ahí están los microorganismos. Muy importante por esta patología que van leyendo, gonorrea. Muy frecuente en personas, con mucho respeto les digo, en la edad que tienen ustedes, producto de, infecciones de transmisión sexual y falta de limpieza, conocimiento y demás cosas. Esta fotografía muestra, este es un espéculo, ¿no? Aquí está el cuello uterino, secreción purulenta, lo mismo ocurre en esta otra imagen. Lo que más llama la atención es que este tejido purulento o líquido purulento, la infección, puede ingresar a través del útero, y todo lo que conocen la anatomía funcional puede provocarte una serie de patrones fibróticos y por consiguiente esterilidad. Y en el varón también causar lo que se llama epididimitis y alterar la producción de espermas, por tanto también provocar esterilidad. En ambos casos, como luego vamos a ir viendo, les adelanto, son asintomáticas. Alguna vez, siempre con el respeto que se merece, los varones podemos o deben sentir un pequeño dolor a nivel testicular que pasa de un par de minutos a una hora y se pasa, ¿no? Pero puede ser que esté cursando esa enfermedad. O de pronto un dolor en región lumbar que no coincide con la ovulación o con el periodo menstrual. En las damas también puede ser producto de esta infección, que puede ser asintomática o que uno lo puede llevar adelante. Es como si fuera un simple, como si fuera un simple absceso o un forúnculo, ¿no? Si usted va leyendo en la clínica todos estos detalles que va observando y va leyendo, es lo que se produce. Por tanto, este detalle no tomarlo a la ligera. Si de pronto tienes un dolor al orinar, piensa en esta enfermedad. No es la única, pero hay que pensar. De pronto tienes este tono amarillento, blanquecino, ¿no? Que puede ocurrir en secreción purulenta. No lo tomen a mal. A veces, como siempre, con el respeto y el pudor, puede ser que coloques en la misma introito vaginal un paño donde pueda haber esa secreción. Entonces hay que ver el color, no siempre es el color del material que se tiene. Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos que ustedes están observando, leyendo, para tomar en cuenta esta enfermedad. Hace muchos años era pues como el VIH en esta época, ¿no? Gonorrea, sífilis, la clamidia, era muy llamativo, porque había mucho problema con el saneamiento básico. Hoy en fecha ya no es tanto así. Existen medidas preventivas, hay mejor condiciones de aseo, y obviamente otras son las patologías que nos atañen, pero esta patología ha entrado dentro de lo que son las enfermedades purulentas subclínicas. Entonces, en el ser humano, la gonorrea, o también llamada esto, y este es el flujo de microorganismos a través de la secreción, y vean todo lo que está observando aquí. La incubación, que es importante. Aquí dice en la teoría, y usted va a ver en muchos textos, en los libros también, ese rango de 2, 7, otros autores ponen 2 a 10 días,
póngale una semana. No todo se presenta en ese lapso de día. En muchos de nosotros se puede presentar al tercer día, al cuarto día. Es un periodo de incubación donde inclusive hay diaforesis, que quiere decir que mientras duermes transpiras. Ese es un detalle. Miren, la infección también puede darse con un dolor durante el acto sexual, si es que están en esa época. Los síntomas, volvemos a reiterar siempre esta acción de disuria, fiebre, puede existir alzas térmicas pequeñas, los leucocitos que hemos visto en la anterior imagen. El porcentaje, pero miren, que es asintomática, dice en los textos oficiales, usted va a leer Javed, Murray, puede leer otros textos, Rojas, el porcentaje es bajo. En nuestro medio, el porcentaje es mucho más elevado. Lamentablemente existe subregistro. ¿Qué quiere decir? Que no todos van al hospital, no todos van a la clínica y no todos reportan lo que les sucede. Tenemos una idiosincrasia cultural en Bolivia y toda la zona andina, en la que normalmente esperamos más de una semana y primero, ¿dónde vamos a curarnos? ¿No? Con el curandero, la abuela y a veces el abuelo también puede ser. Pero después de varios días recién vamos al hospital. Tenemos una idiosincrasia cultural diferente. Por tanto, usted cuando lea los textos y vea esas situaciones, pues no siempre se refleja esto. Yo le digo la experiencia que tenemos en nuestro medio, que abarca cerca del 30% en nuestro medio, por el subregistro. Eso implica, como dice aquí, en casos no tratados convencionalmente, a veces resulta ser que el paciente o la paciente toma sus mates, hace todo lo que hacemos, ¿no? Hasta sahumerios en nuestro medio, y miren con lo que terminamos. Por eso existen problemas. Quien va a ser urólogo ya tiene que ir pensando en eso, quien va a ser infectólogo, quien va a ser ginecólogo. Por tanto, hay algunas signos, sintomatologías, tanto en el sexo femenino como masculino, que es bueno diferenciar. Si usted va leyendo, ¿no? El flujo vaginal, el sangrado anormal, fíjese lo que les estaba hablando hace un instante, dolor en la región pélvica, abdominal, molestias leves en la región genital. Me imagino que algunas personas de los presentes y los ausentes también han llegado a tener este problema. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomar en cuenta. No le digo que tiene, pero hay que tomar en cuenta. En el varón exactamente lo mismo. ¿Está bien? Si alguien de tu compañero está yendo al baño en la práctica, él sí sabe lo que puede estar pasando, ¿no? Entonces, el 20% asintomática, miren en las damas, en nuestro medio hasta un 40%, o sea, sube el porcentaje. Ahí tienen todos los otros detalles. Y este punto, salpingitis, ¿qué quiere decir? Infección de las trompas. Habíamos visto hace un instante, esta secreción purulenta puede ir a través de lo que es el útero hacia las trompas y provocar eso, miren, fibrosis y lo que conlleva a una esterilidad. Al principio uno no denota esos problemas y bueno, pues terminamos con varias personas que terminan siendo, entre comillas, tías de por vida, ¿no? Entonces, el otro detalle, las acciones anómalas en función del recto, y puede ocurrir también esos problemas, infecciones, prurito prolongado en la región perianal, prurito prolongado. En nuestro medio muchos pacientes denotan esa acción. Si ven estas imágenes, estamos volviendo a ver otra vez polimorfo nuclearse en gran cantidad, los microorganismos. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Fácilmente. Lo que llamamos gota matinal, secreción purulenta, ¿no? En su uretritis gonocócica, hacen una tinción gram que casi todos ya conocen, saben. ¿Qué tengo que ver ahí? Diplococos gram negativos intracelulares. Ajá, ¿qué quiere decir? Que dentro de esta célula voy a ver estos microorganismos, ¿no? En un frotis común y corriente, tinción gram y todo lo que estamos aprendiendo. Y usted lo puede hacer eso, ¿no? En la consulta, cuando sea interno, cuando esté en la provincia, esto fácilmente puede diagnosticar con todo lo que estamos aprendiendo ahora en las prácticas. El periodo patógeno, ¿qué significa eso? Que hay un daño tisular, el tejido
De todos ellos, el más importante es la inflamación en los testículos, que no tomamos en cuenta en nuestro medio. Yo sí le hago hincapié en esto porque hay personas que vienen ya a bastante edad, pero denotan gran inflamación testicular cuando eran jóvenes. Infección rectal, ahí tenemos este tipo de enunciados. En las mujeres lo mismo, fíjense lo que puede ocurrir. Estoy reiterando para que quede bien grabado esto: pústulas llenas de pus difíciles de curar cuando existen abscesos internos, particularmente en la región genital. A veces esta enfermedad gonocócica, como les decía, es subclínica. De pronto hay un pequeño dolor, hay un ardor, te vas a una parranda y se pierde. Pero a los días, en algunos casos semanas, a veces meses, dependiendo de las características de respuesta inmunológica, usted y yo podemos tener buenas características de defendernos los primeros 3, 5 días, 15 días, pónganle, pero al mes aparecen estas zonas, lesiones, ¿no?, que parece un herpes. El famoso beso de araña, placas del herpes zóster viral, pero hay un detalle: se impetiginiza. ¿Qué quiere decir? Hay pus. En un herpes normalmente existe un dolor urente, ardor, un picazón. Muchos hemos debido tener, ¿no es cierto?, un herpes labial, pero son vesículas ampollosas, pero no son amarillentas. Y el dolor es urente, arde. En cambio, en estas no. Tiene un halo inflamatorio, como están viendo, secreción cero purulenta, fíjense aquí. Y el dolor no es urente, el dolor es más pungitivo, de tipo inflamatorio, es diferente. Eso ya es para el dermatólogo. Quien va a ser dermatólogo, por ejemplo, ya tiene que tomar en cuenta esto y derivar. ¿Qué quiere decir? Es una impetiginización, ¿no? Dermatitis tipo herpética, pero en este caso es dermatitis gonocócica. En este caso, miren, en el dorso, de las mismas características, cuando ya se hace crónico. Entonces, cuando ocurren esos detalles, pues hay complicaciones. Y las complicaciones, fíjense, tanto en las damas como en los varones, con todo lo que van leyendo. De todo ello, lo más importante es en cada uno de ellos, fíjense, con todo lo que pueden ir leyendo: infección, ¿no?, en este caso, que conlleva a una insuficiencia renal. Y cuando hay insuficiencia renal, ¿no?, por supuesto esta glándula ya no va a funcionar adecuadamente. ¿Qué sucede cuando funciona mal el riñón? Ya no produce eritropoyetina, por tanto, con el tiempo la eritropoyetina no estimula la producción de glóbulos rojos, y con los pasar de los días, el paciente que va a tener anemia, ¿no es cierto? Y si la falla es grande del riñón, no va a poder filtrar todos los tóxicos de nuestro cuerpo, va a tener que usar un riñón artificial, que eso lo ocurre después de 6 meses, 2 años, dependiendo de la complicación. Miren lo llamativo, por no hacer un buen control de la secreción purulenta, ¿no?, con todo lo que usted está leyendo, algo llamativo. Lo mismo puede ocurrir en el sexo femenino. En el sexo femenino, lo más llamativo es la esterilidad. La esterilidad. Y a ello se llama la tensión en personas con gestación, que puede al bebé, ¿no?, pasarle de forma vertical, o en el momento del nacimiento, y tener problemas diversos, especialmente en los recién nacidos, y que luego lo vamos a ver. ¿Cómo hago el diagnóstico? Dentro de lo que es la parte clínica, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ver pus y todo lo que hemos escuchado hace un instante, lo que usted ha leído en la proyección. Y en el gabinete, en el laboratorio, aislar al microorganismo. ¿Cómo lo aíslo? Obteniendo una muestra de secreción purulenta, hacemos tinción Gram, y esa muestrita de pus lo llevamos a medio de cultivo, agar chocolate, agar Thayer Martin se llama también, porque requiere una serie de nutrientes, es muy exigente, como vamos a ver enseguida, y entonces lo aislamos y podemos determinar
al microorganismo. Podemos hacer una serie de pruebas, por ejemplo, aquí viene un resumen, ¿no? Miren, frotis directo, lo que habíamos visto, cultivo, lo que estamos hablando, la prueba de la oxidasa, que da positivo. Aquí, por ejemplo, utilizamos el reactivo del clorhidrato de tetrametil para fenilendiamino, con el cual podemos ver esa coloración que mira más o menos a este rosado que ven en la proyección. Infecciones crónicas, fíjense, podemos hacer también la técnica de anticuerpos fluorescentes utilizando fluoroceína, rodamina, auramina. Se puede observar los microorganismos. Es bien sencillo el diagnóstico, como verán, más es el problema la clínica. Y como dice aquí, si hay escasa excitación, aquí podemos inclusive últimamente denotar que en este tipo de gérmenes escasos utilizar las pruebas de radioinmunensayo, ELISA, buscar antígenos para las diferentes estructuras de la pared del microorganismo. También utilizar, últimamente se utiliza el famoso PCR, reacción en cadena de la polimerasa, pero con eso lo que hacemos es tener subgenotipos del microorganismo. Entonces se hace más complejo. Y por último, la biología molecular, pero en este caso la clínica manda. La clínica manda, en eso no deben olvidarse, nunca. El laboratorio hasta puede equivocarse, pero lo que usted ha observado del paciente y lo que tiene de la clínica, eso no falla. Hay algunas complicaciones de periodos postpatógeno, mucho más adelante, fíjense, podemos conllevar a estos problemas. De pronto viene el tío, la tía, el vecino o cualquier otra persona y te dice: tengo dolor articular prolongado. No, ojo, no le vas a decir al tío que tal vez ha pasado gonorrea, ¿no? Pero ahí está. Cuando no hay un otro motivo de dolor articular o artritis, pasados estos periodos, sospechar, pensar a su paciente, mírenlo de reojo y díganle: a ver, veremos, y hagan un estudio de gonocócica y seguro que vamos a encontrar. Válvulas cardíacas. ¿Qué tal el paciente tiene un problema cardíaco, una estenosis, un problema en tricuspidia, mitral, sobre todo las mitrales, la parte izquierda? Entonces, y a veces hay que hacer cirugías cardíacas, ¿no? Y no se olviden que se fibrosa, hay que colocar prótesis valvular. Entonces el origen puede estar en este tipo de infección. Meningitis, de pronto no hay buena coordinación, no caminan bien las personas, de la nada existe rigidez de nuca, todos los signos y síntomas de lo que es una meningitis infecciosa post-gonorrea puede ocurrir. Y como dice aquí, el riesgo de contraer VIH. ¿Por qué? Porque al ser una infección crónica, el sistema inmune está contrarrestando a este microorganismo y por tanto hay inmunodepresión. Y al haber inmunodepresión, uno expresa no solamente de este virus, sino también de una serie de microorganismos que puede conllevar una comorbilidad, que quiere decir patologías diversas, incluido el coronavirus, ¿no? Y entonces, tomar en cuenta que cuando hay un bebé, esta fotografía lo van a ver en todo el mundo, es el único recién nacido que posó, creo, en todos los textos lo van a ver. Periodo patogénico en el recién nacido que puede provocar este tipo de patologías, con muerte y cronicidad, como van leyendo. Es lo más llamativo y lo más triste, además, si no se controla en el sexo femenino, particularmente en gestación. Entonces hay complicaciones más comunes en otras áreas que es muy importante que usted lo tome en cuenta. Además de esta epididimitis que dice aquí en el ser humano y el varón en particular, la salpingitis en las damas, este otro detalle que debe no olvidarse, ¿no? Fíjense, ¿no? Algunos amigos últimamente degustan actividades anormales en la actividad íntima. Entonces esto puede ocurrir. O sea, aquí no hay que te duele la garganta por el COVID, ¿sí o no? O puede ser que haya habido una actividad nocturna muy lujuriosa y la pareja pues haya estado con estos otros problemas. Les digo, subclínico, y a veces ocurre. Y entonces tomar en cuenta esto, ustedes que están justo en esa etapa de riesgo, ¿no? Y les digo con mucho respeto porque hay una serie de acciones. Fíjense a los que, por ejemplo, el día sábado estuvieron por el Prado, entonces les gusta a la vez de esta actividad también.
¿no? Entonces, aquí miren las articulaciones, la rodilla, me duele la rodilla y a temprana edad no puede ocurrir eso, a no ser que seas un deportista, que bueno, pero inclusive a los deportistas igual, ¿no? Están siempre en el banco de suplentes y ya saben por qué no juegan. Van a disculpar, doy esos ejemplos, pero para que lo vean más ameno y no triste. Cuando se disemina esta enfermedad, como verán, no solamente lo vamos a ver pus ahí en el glande, en el pene, el cuello uterino, la vagina, que es donde va todo, ¿no? Pero cuando ingresa por falta de tratamiento o un tratamiento inadecuado, porque tu sistema inmune pues está reaccionando muy bien, pero a la vez puede diseminarse. Entonces ahí vienen estos detalles. Artritis, dermatitis, estas lesiones. Y dicen, ¿no? De la nada me salió pústula en el talón, imagínense. De la nada tengo un acné en la espalda. O de la nada tengo pus en la axila. O sea, es decir, te aparece algo que no es normal. Piensa en esta enfermedad, ¿no? Si tienes un paciente, en este caso, como están en segundo año, tu vecino, el familiar, ya te creen doctor, ¿no? O doctora. Entonces, piensa en esto, practica. Obviamente no le digas lo que tiene, ¿no? Eso es parte por ética, pero piensa. Bacteremia en ambos sexos, ¿no? Con infección genital asintomática, sin síntomas. Sí puede ocurrir estas lesiones. Si usted entra al internet va a ver una infinidad de fotografías, yo le invito a que vea, y bueno, va a poder ver más cosas. Epidemiológicamente, aquí tenemos de la OMS, en México, pues algo parecido al nuestro. En Bolivia no tenemos registros reales, por eso aquí está este espacio en blanco, pero sí esto se acerca a nosotros, 213 casos por cada 100.000 habitantes, pese a que este año, por ejemplo, que denotan que es muy parecido a un patrón nacional. Esta referencia de la OMS está en función a tener un dato, que no se olviden que todos los datos de la OMS actualmente es totalmente decir anormal, ¿no? No siempre se lo cree. El tratamiento, las recomendaciones que ustedes pueden ver, ahí está del 2017 y todo lo que están observando. Dos cosas. Uno, este microorganismo es muy fácil de controlarlo simplemente con betalactámicos, es decir, penicilina, pero aprendió este microorganismo a ser resistente. Por tanto, actualmente se utiliza una cefalosporina que es parte de los betalactámicos, la ceftriaxona si no me equivoco, y se ha asociado a un macrólido y también las quinolonas. Por tanto, se hace referencia al ciprofloxacino que están viendo aquí. Y dependiendo de la idiosincrasia del paciente y de usted al cual se adscriba, por eso no le digo esto tienes que dar, como están aprendiendo y se supone que cuando ingresen tengan tal vez una mejor visión de la farmacología, por el momento ceftriaxone, acitromicina, que se ha usado bastante en la pandemia, por eso creo que paralelo a eso de la pandemia se ha matado a todos los gonococos que había en Bolivia, ¿no? Entonces, no hay muchos casos, pero sí esta asociación es útil, también ciprofloxacino. Recomendación: si eres deportista, no me uses ningún derivado de las quinolonas, por si acaso eso les sugiero, y al deportista no, porque todas las quinolonas y particularmente ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino, se acumulan y te pueden dar rupturas de tendón. Por eso, si eres deportista, mejor no uses, ¿no? Pero tampoco es andar con gonococo, así que usas este otro, ceftriaxone o acitromicina. Este o antimicrobiano tiene problemas con el hígado y también es muy tóxico, entonces tienes que saberlo utilizar. Por eso les digo, ahorita como referencia va, pero para cuando egreses o para cuando tengas pacientes para tratar, dependiendo a lo que te adscribas de la farmacología, pues verás cuál utilizas o cuál va mejor con el lugar de los pacientes, ¿no? Eso ya es un arte el tratar. ¿Qué hago en la prevención y profilaxis? Todo lo que usted está viendo. Aquí es bueno decir, si no, miren la comunicación honesta con las parejas. Ahora, ¿quién te va a decir, no, que yo tengo gonococo y sal conmigo? No.
Entonces, lo importante es aquí saber lo que es prevención y profilaxis en función de controles de saneamiento básico, tener al primer síntoma el tratamiento correspondiente y todo lo que usted está leyendo aquí, que es lo más importante: protección, saber bien el tema y inmediatamente actuar. Bueno, ahora viene la parte que nos corresponde a la microbiología, la taxonomía de la bacteria. Ahí está la Neisseria, pertenece a ese dominio, filo, clase, orden, familia, el género Neisseria, Neisseriacea también se llama. Entonces ahora viene esta bacteria. ¿Qué es lo que debemos saber de esta bacteria? La fotografía anterior, saber que se prolifera rápidamente y que lo podemos ver en una tinción gran como una bacteria intracelular. En realidad no es intracelular, se adhiere a las células a través de sus pilis. Y miren, ¿no? Es un diplococo gran negativo, el tamaño que fluctúa, el diámetro, lo que están viendo y todo lo que puedan ver, ¿no? Pareciera que está dentro de los neutrófilos, sí, en algunos casos por fagocitosis, pero no es que vive dentro de la célula como tal, ¿no? Ahí está la clasificación que ustedes algún rato pueden ver de esta bacteria. Es importante conocer porque a veces esta pregunta de residencia y a veces confunden. ¿Qué debo saber ahí? Que es una bacteria gram negativa. Este es un coco, no es un bacilo. Ojo. Y ahí está el género. Dos géneros patógenos. Hay otras que no son patógenos, vamos a ver enseguida. Pero patógenos. Meningitis, gonorrea. Y este es el que estamos hablando. Y miren que en muchos casos nos podemos confundir con estos otros cocos que también son piógenos, que quiere decir que producen o estimulan la producción de pus. Entonces esta familia Neisseriacea que está aquí es un diplococo y ahí están los géneros de esta familia. Ahí está Neisseria, Kingelia, Acinetobacter, Moraxella. Nosotros estamos aquí observando. ¿Por qué les hago este enunciamiento de la taxonomía? Usted cuando reciba estudios bacteriológicos va a pedir al laboratorista, si usted lo hace muy bien, pero a veces el bioquímico, el técnico de laboratorio, el microbiólogo, te reporta Neisseria, Kingelia o Acinetobacter y está dentro de estos géneros. El Acinetobacter también se conoce como Acinetobacter, es muy frecuente dentro de lo que son infecciones intrahospitalarias. O la Moraxella, o la manera llamada anterior Moraxella catarrhalis, que a veces es parte de nuestro microbioma, que lo puedes tener con mucho respeto en estos momentos en las gingivas, ¿no? En el paladar. Entonces, está metido dentro de ese género. Por eso es importante que usted sepa para hacer una discriminación bacteriológica. Por tanto, a la microfotografía de fluoresceína, esa es la impresión versus tinción gran, o lo que esquemáticamente conocemos a este coco. Este coco extraído de lo que es el meningitis, vamos a ver ahorita de la gonorrea, tiene características parecidas, es bien simple. Y lo único que debo conocer de esta bacteria, ¿no?, es que hay patógenas y las comensales. Miren, son las patógenas, donde está metida en la meningitis, sino lo que estamos hablando ahora, y estas otras, que sí o sí tendrían que reportarte si tu patología no coincide con la gonorrea. Es un bacteriólogo, un laboratorio que trabaja seriamente, te dirá, no es gonorrea, pero sí hay estas otras, que no son exigentes, son comensales, son parte de del microbioma, en algunos casos de las secreciones que existen en el tracto genitourinario, o a veces oral también. Y si tomamos en cuenta de Neisseria gonorrea, miren los números de los antígenos que tienen en la pared, ¿no? Las proteínas, las proteínas de membrana, los oligosacáridos, en este caso los azúcares, ¿no? Las proteínas fijadoras de hierro, por ejemplo, estas son las que se fijan a la membrana de
las células epiteliales o las lipoproteínas de alta densidad o enzimas. Estas proteasas, por ejemplo, de IgA10. No sé si han estado en la clase que daba de biología cuando les mencionaba del efecto teflón de la inmunoglobulina A, que hace que no se adhieran microorganismos a nuestra mucosa, ¿no es cierto? Esa coloración blanquecina. Este microorganismo tiene una enzima que destruye eso. ¿Para qué? Para adherirse a estas células y cumplir su labor. Bueno, eso es conocimiento general, no es pregunta de examen, pero sí te pide que conozcas para comprender la patogenia, y aquí tienes toda la característica de todo lo que son su estructura. Es bien simple, pero a través de estas fibras o pilinas, pues se va a adherir al citoplasma de las células que son parte de los neutrófilos, las células endoteliales, en muchos casos de la mucosa, de lo que es el tejido urogenital. Y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? Clínica y laboratorio. Bien simple. El diagnóstico bacteriológico que hace rato hemos visto, ¿no? La obtención de la muestra en las diferentes personas, ya sea un caso agudo, un caso crónico, lo que tengo que obtener de la muestra, si existe infección, hacer un hemocultivo de líquido sinovial, tinción Gram, no se olvide, agar chocolate, sangre, Taylor Martin, porque le ponemos aditivos, incubar durante 18 a 24 horas, a veces hasta 48 horas, a 37 grados centígrados, que voy a tener en el cultivo, colonias a veces pequeñas, en agar chocolate, ¿no es cierto? O agar Taylor Martin, ver este tipo de distribución. Creo que algunos grupos estaban observando. Más para bacteriología, ¿qué tiene que tener el medio de cultivo? Hierro, almidón, colesterol, por eso se llama Taylor Martin. Darle estas características de atmosferidad, temperatura, para que crezca, ¿no? El microorganismo, un pH ideal de lo que están viendo. Y, ¿no? En los medios de cultivo su desarrollo es tan rápido que a la semana prácticamente van en decreción. Y ahí, fíjense, la característica que puedan tener los cultivos, porque te empiezan a producir también otro tipo de secreciones. Este microorganismo es muy sensible a desinfectantes comunes, o sea, imagínate con un DG6 ya tienes la vía expedita para seguir, ¿no? Nitrato de plata, la luz solar, ahí está, te puedes en 10-15 minutos y en 2 horas lo desecas fácilmente a la bacteria y todo lo que están leyendo, y por supuesto resistencia a los antimicrobianos. Los antígenos más importantes de este microorganismo, lo que están leyendo ahí, de todos ellos el lipooligosacárido es muy importante, y las proteínas de membrana externa, que dice aquí las famosas OPA. Nuevamente veo el diagnóstico. Esto aparte no se olviden que es prácticamente el flujograma de diagnóstico bacteriológico para este microorganismo. Por esto estoy reiterando ya por tercera vez. No se olviden de esta imagen, ¿no? Todo esto es una célula. En el interior aparentemente están estos diplococos, porque una común no lo tiene. Es una secreción purulenta. Y reiterarles siempre que diversas imágenes en tinción Gram podemos ver que aparentan ser intracelulares. El cultivo que ya hemos vuelto a hablar, no se olviden, medio de agar chocolate o Taylor Martin, que requiere los ingredientes que hemos visto hace un instante. Bueno, esa era la última. Bueno, eso es todo lo que les quería informar. Esperemos que algo habíamos contribuido para que sepan lo de la gonorrea. Muchas gracias.